momento usted vio que por ahí se empezó a desviar el camino o empezó a haber errores más marcados? Me parece que, y esto hablando siempre en nombre propio, yo cuando hago autocrítica no la hago porque tal hizo tal cosa, me parece que a partir de 2011 nos fuimos cerrando mucho, a partir de ese 54% de una primera vuelta, a partir de también ataques muy fuertes que teníamos, ¿se acuerdan los cacerolazos que decían que se vayan ya, que renuncien, después de haber sacado el 54%? Me parece que en ese momento, en vez de seguir abriéndonos, que era la clave de la política, seguir escuchando, seguir dialogando, nos fuimos cerrando cada vez más sobre nosotros mismos. Y fuimos perdiendo aliados, fuimos perdiendo sectores. Y claro, cuando nos dimos cuenta estábamos medio solos. Ahora, cuando ustedes dejan el poder, también empezaron a surgir, sobre todo cuando Cristina Kirchner deja el poder el 10 de diciembre de 2015, empezó a surgir muchas denuncias de corrupción, algunas se conocían de antes, otras surgieron después. ¿Qué mirada tiene sobre esa cuestión? Yo creo que nuestro gobierno tendría que haber estado mucho más atento a estas temáticas. Creo que el primer gobierno de Néstor, si ustedes se acuerdan, cada vez que había un funcionario que se lo señalaba con algo, de una bolsa en tal lugar, de un bolso en tal otro, ¿no? Era inmediatamente retirado. Había una mirada más atenta al tema de la corrupción. De ahí en adelante, también por el hostigamiento que se tenía, se acusaba a todo el mundo de corrupto, también nos empezamos a cerrar y pensamos que el que venía a decir, che, mira, que cuidado que esa persona está haciendo algo mal, uno ya pensaba que era una operación. Creo que no fuimos prestando la atención necesaria para combatir un flagelo que, como vemos en el mundo, porque no es obviamente solo un problema nuestro, lo cual obviamente no nos pone contentos ni mucho menos, al contrario, pero digo, es un problema enormemente grave que es robarle el dinero al Estado, y más para nosotros que entendemos que el Estado, por nuestra posición política, es básicamente para beneficiar a los que menos tienen, con lo cual para nosotros robarle al Estado es robarle la plata a los que menos tienen. Por eso es más grave incluso, como muy bien dijo el Papa Francisco en un discurso que hizo a las organizaciones sociales, ¿no? Que somos del espacio popular, tenemos que condenar, siempre hay que condenar la corrupción, pero nosotros tenemos que condenar el doble. Y quizás al final dejamos, por no querer ver o no querer creer determinadas cosas, dejamos pasar muchas cosas, ¿no? Usted está hablando de cierre, ¿no? No sería tan exacta la palabra, pero digo, el Congreso está este año con una actividad un poco más limitada que el año pasado. Poca, a ver, no es tanto como se dijo, se instalan esos rótulos, el Congreso está cerrado. No sesionan nunca. No sesionan, las sesiones, sí comisiones, hay muchas reuniones, se trabaja ahí adentro. Nosotros tuvimos 5 sesiones en el año, igual que el año pasado. Menos que el año pasado, porque el año pasado tuvimos extraordinarias por el tema fondos buitres. Pero digo, tuvimos 5 sesiones y aprobamos leyes importantes. Me parece que diputados venía un poco más con problemas, y a partir de esos problemas de diputados se generalizaban en el Congreso, pero ahora también diputados están trabajando. Menos acción va a haber, menos actividad va a haber, porque obviamente hay un año electoral, siempre es un poquito más complicado para los que mis colegas del interior venían acá, etcétera. Pero estamos trabajando, digo, la última sesión del Senado, por ejemplo, fue una sesión importante. Aprobamos leyes realmente trascendentes, como esta que tenía que ver con el tema de la reducción de la posibilidad de excarcelación y ese tipo de cuestiones, que mejoramos enormemente lo que vino de diputados y seguramente se va a convertir en ley en la Cámara de Diputados. Votamos la ley que le da a los electrodependientes el derecho permanente a no perder la vida de su hijo que usa un respirador. Usted estuvo trabajando de cerca en ese tema. Estuvimos trabajando muy fuertemente eso, porque es un tema que venía hace tiempo en la Argentina. Algunos miran, ¿por qué no se lo trabajaron antes? En este caso también hay que recordar que hasta hace muy poquito las tarifas estaban muy subsidiadas. Ahora, con el tarifazo enorme que tuvimos y estamos teniendo este tiempo, para muchos argentinos es la posibilidad de poder pagarle la electricidad para el respirador artificial. Entonces me parece que también fue una ley importante. Sacamos el cannabis medicinal, sacamos la ley de emprendedores. Digo, estamos trabajando, ¿no? Pero de todos modos hay una imagen que este año va a ser menor la actividad, digo, se ve. Sí, va a ser menor, pero yo creo que podemos seguir trabajando en cuestiones. Obviamente, en un año electoral no es para debates muy polarizantes, no es para que nadie quiera, pero me parece que es un buen año para trabajar en temas que estemos más o menos de acuerdo y que también pueda sentar las bases para discusiones posteriores, ¿no? Por ejemplo, estamos empezando a trabajar con la Comisión de Reforma Tributaria Nacional, que tiene la pequeña tarea de rediscutir completamente los ingresos tributarios de la Argentina. Me parece que es un buen año para analizar modelos, analizar propuestas, porque el esquema tributario argentino, hay que decirlo, es muy malo, es muy regresivo, pagan pocos, los que pagan mucho, hay que repensarlo integralmente, ¿no? Cuando se habla de esquema tributario, quizás el trabajador piensa en algo que está lejos del bolsillo de él. ¿Cómo puede llegar a impactar? No, es el IVA, por ejemplo, es el IVA de los alimentos, es ganancias, digamos, son los impuestos, recaudaciones que tiene el Estado y que muchas veces terminan siendo distorsivas para la actividad económica y también siendo muy justas, porque el impuesto más injusto que existe es el IVA, porque el IVA lo pago lo mismo yo, que soy senador nacional, que tengo un buen salario, y el que paga una persona que no llega a fin de mes. Entonces, esas cuestiones, yo creo que un sistema tributario serio, como los que uno ve en los países centrales, debería ser más equitativo. Yo volviendo a lo electoral,
Digo, el Senado, este año va a haber una renovación importante, sobre todo en el Frente para la Victoria, en el bloque, ¿no? ¿Cómo analiza este escenario? ¿Cómo imagina su futuro? ¿A qué apunta? ¿Cuál es su objetivo? Yo voy a seguir participando en la política si constituimos este espacio, como que te contaba antes, que expresa un poco estas políticas. A mí la política, la actividad política me interesó siempre, mucho tiempo lo hice más desde la academia que desde la acción práctica. Entonces, y aparte he tenido por mi vida, ocupado muchos cargos muy relevantes. No estoy en la carrera política, quizás hace 15 años yo también tenía, ¿no? Ocupar hoy, mañana subsecretario, pasado en tal cosa. Yo fui jefe de gabinete, embajador, secretario, etcétera. Entonces, me interesa participar si se arma un espacio que exprese lo que yo quiero expresar a la sociedad, que es un peronismo reconstruido, un peronismo que se hace cargo de lo que hizo en estos 12 años, pero también es autocrítico y sobre todo quiere discutir con el gobierno el presente para llegar a un futuro. Y eso es con una conducción distinta a la que estuvo durante 12 años. Digo. Con un espacio distinto, claro, como cualquier proceso político, cuando hay una reconstrucción, son nuevas discusiones y nuevos espacios que obviamente nadie baja de la luna, digamos, son actores que van tomando distintas posiciones y que están dispuestos a dar determinadas discusiones, ¿no? Yo formo parte, me incorporé el año pasado al Movimiento Evita. El Movimiento Evita no empezó a decir estas cosas el 10 de diciembre. Lo venía diciendo de antes, cuando se presentó la candidatura electoral de Jorge Tayana como precandidato a presidente, se habló de la necesidad de un segundo tomo, para decir que, bueno, me tendría que haber una etapa nueva, se criticaron algunas cuestiones vinculadas a la pobreza, se criticaron algunas cosas. Obviamente, cuando uno es oficialismo, como tiene la principal responsabilidad, que es gobernar la Argentina, esas discusiones las da para adentro. Una que es una de las dos oposiciones las puede decir más claramente. Pero digo, son cuestiones que no se inventaron el 10 de diciembre, son cuestiones que algunos venían planteando y que ahora tienen mucha más visibilidad. Ahora, Macri ya está hablando de un segundo mandato. ¿Usted lo ve posible? A ver, yo lo que quiero realmente es que Macri termine muy bien su mandato, que la Argentina esté mucho mejor cuando termine el mandato presidencial en el 2019 y que obviamente lo suceda para hacer todavía mucho mejor un nuevo presidente o presidenta peronista. Ahora, en este escenario donde hay un peronismo un poco dividido, con distintas vertientes, ¿cómo hacen para conseguir acuerdos ahí en el bloque que tienen en el Senado? Con mucha discusión, con mucho trabajo interno, muchas veces votamos divididos, no es una novedad, pero bueno, viene a ser una tarea muy valorable Miguel Pichetto, que permanentemente logra, a veces sorprendiéndonos a todos, lograr conciliar posiciones, saber dónde hay acuerdo, dónde no hay acuerdo, y llevando una nave complicada, porque nosotros tenemos prácticamente 2/3 partes del Senado, ¿no? Sí, hubo momentos difíciles, ¿no? En este debate. Sí, muchos y de distinta naturaleza, ¿no? No es que hay un sector que vota una cosa y un sector que vota la otra. ¿Qué tema fue el que más resistencia generó y que yo sé que hubo momentos muy tensos ahí adentro en la discusión, digo, en el despacho de Miguel Pichetto? Y hubo discusiones fuertes con la reforma política. Sí. ¿Es posible la reforma política? Digo, en ese momento parecía que sí y a último momento... Lamentablemente el proyecto que presentó el proyecto de salud de diputados era muy malo, era muy malo, y cuando se discutió en el Senado se mostró lo malo que era, cuando vinieron muchos especialistas a mostrarnos lo malo que era y los problemas que tenía. Por ejemplo, no tenía previsto un plan de contingencia, es decir, se vio una auditoría informática que se tendría que hacer en estas fechas, y decía, esto no sirve, los argentinos no votábamos, si no se podía instalar esos sistemas para votar en algún lugar de Argentina, esa gente no podía votar porque no estaba previsto el plan. Entonces tiene un montón de deficiencias. Lamentablemente nos llegó con muy poco tiempo, y lo que era la propuesta de algunos de nosotros, la mía, el senador Omar Perotti, de buscar una salida que entendíamos superadora, que era la impresión electrónica del voto, pero el conteo manual, que daba garantías a todos, no se tuvo tiempo de discutir, y bueno, terminó no saliendo nada, digamos, cuando quizá era una buena oportunidad de haber mejorado lo que existía, sin caer en los errores que tenía el proyecto del gobierno. Yo le pregunto, ¿quién expresa hoy el poder del peronismo? O sea, tenemos un espacio, el presidente de PJ lo tenemos a José Luis Gioja, digo, pero el Senado parece el ámbito en el que el peronismo se hace fuerte. Es el ámbito institucional más importante que tiene el peronismo, sin duda. Y podemos decir entonces que Pichetto termina siendo el que lidera de alguna manera el peronismo, digo, en cuanto a lo que es el debate de poder. Lidera el bloque del Senado, pero liderar el bloque del Senado es digamos, justamente estar conciliando y viendo las posiciones, no es que el mañana puede decir, bueno, hacemos tal cosa, hay que discutir con 42 individuos, algunos más complicados que otros, digamos, pero digamos, hay que ir generando consenso. Su poder justamente está en generar consenso. Sin duda hoy es una voz importante del peronismo, como lo son otras, como es obviamente Cristina, que sigue teniendo un liderazgo muy importante, sobre todo en términos sociales, por el impacto social que tiene, la tarea que vienen llevando adelante algunos gobernadores, cada uno en sus distritos, algunos gobernadores jóvenes, otros con más experiencia, intendentes que son relevantes, y obviamente también organizaciones que están jugando, digamos, los sindicatos ocupan un lugar importante, creo yo, las organizaciones sociales ocupan un lugar más importante del que tenían antes, digo, es un momento de mucha discusión interna, ¿no? Ahora, para mantener ese poder hay que ganar en octubre.
para mantener el poder. En el Senado es prácticamente imposible que cambie mucho el bloque nuestro va a seguir siendo necesariamente Fuerte. el bloque más grande, claro. Porque es raro, ¿no? Porque el Senado se renueva por tercios. Sí. Se renueva por tercios. Entonces, desde el 10 de diciembre de 2015 en adelante tenemos un bloque más grande que el que teníamos antes. O sea, ahora, aunque perdamos varios senadores, igual esa posición va a estar bastante clara. ¿Cómo va a festejar hoy? Haré algo con mi familia. Abal Medina, muchas gracias por esta visita. Muchas gracias a ustedes.